Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis en este día? Quería hablarles de lo más importante que tiene que ser para vuestras vidas, ser amadores de Dios, amadores de la palabra de nuestro amado Padre Celestial, Abba Padre, y de nuestro Señor Jesús de Nazaret. En este día mi Padre Celestial ha querido deciros que os ama, que Él está buscando cada una de vuestras vidas, cada una de las vidas de vuestros familiares. Vosotros podéis hacer el cambio, podéis tomar la decisión buena de escoger seguir la palabra de Dios, escoger seguir a mi Señor Jesús de Nazaret. Recordaos, amigos y amigas, conocidos, no conocidos, hermanos y hermanas, recordaos que nosotros estamos en los últimos tiempos. Estos tiempos no son tiempos normales, son tiempos finales. Tenemos que hacer todo lo posible de apegarnos a la palabra de Dios, al Evangelio. Aquellas personas que aún no han conocido la palabra de Dios, les tendría que decir que sería bueno que comiencen a escuchar prédicas de diferentes pastores que dan en la televisión o asistir a alguna iglesia cristiana evangélica para que podáis tener lo que es la sabiduría de Dios, la Biblia, que algún pastor explique lo que es la Biblia, los versículos, que hay versículos hermosos y preciosos de diferentes vidas de muchas personas que vivieron en el pasado, que fueron siervos de Dios, siervos escogidos, otros se equivocaron. Sería bueno que conozcan el Evangelio de la palabra de Dios, la Biblia. Mi Padre Celestial en este día ha querido deciros que no solamente de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios es la Biblia. Aquí está la Biblia. La Biblia es lo más importante que vosotros tenéis. Es un requisito importante para tener una vida con Dios, para que podáis conocer lo que realmente nuestro amado Padre Celestial quiere saber de vosotros, y Él quiere enseñaros a vosotros, para que llevéis una vida diferente a la vida que hasta el día de hoy estabais llevando. Aquellas personas que aún no han conocido el Evangelio como lo tenéis que haber conocido. Mi Padre Celestial me ha dado un versículo el día de hoy, que es el versículo de Job. Es una historia, no les voy a leer específicamente el versículo porque es una historia muy larga, pero sí se los voy a decir. Job era un siervo de Dios amado, un siervo que él hacía sacrificio todos los días para que por si acaso alguno de sus hijos pecase, porque él era un hombre muy rico. Mi Padre Celestial lo había bendecido, tenía familia grande, tenía tierras, tenía riquezas, tenía ganado. A él no le faltaba de nada. Job era un siervo amado de Dios. Era un siervo que él adoraba a Dios, lo amaba, cumplía la ley, cumplía sus 10 mandamientos, hacía de un hombre muy correcto en aquella época, y era un rico, era un hombre millonario en estas épocas. Entonces Job, al estar amador de Dios, Dios lo bendijo mucho, le dio muchos hijos e hijas, le dio riquezas, le dio ganado, le dio sirvientes para que le sirvan, le dio familia, le dio todo. Pero Job, él siempre estaba con el temor a Dios, porque a Dios hay que tener temor nosotros de nuestro Padre Celestial, hay que tener miedo de las cosas, porque nosotros no podemos vivir sin pensar que Dios no existe en nuestra vida. Entonces Job hacía sacrificios todos los días por si acaso alguno de sus hijos había pecado. Entonces Job hacía esto y se preocupaba por la salvación no solamente de él, sino también de sus hijos y de su familia. Pero pasó de que de la noche a la mañana apareció el maligno en el cielo, acercándose a nuestro padre, y le preguntó qué estaba haciendo. Nuestro padre le preguntó al maligno: ¿qué estás haciendo? Le dijo al malo, ¿cómo se dice? Al ángel caído, al ángel malo. Y entonces él le respondió: ando rodeando la tierra. O sea, él andaba rodeando la tierra, andaba aquí buscando a quien devorar, a quien hacer daño. Y entonces mi padre le dijo: mira, mi siervo Job es muy bueno, es un hombre santo, un hombre correcto, bueno, estoy muy contento con él. Y el maligno le dijo: pues que él es así, él es agradecido contigo porque le has dado de todo, le has dado riqueza, le has dado todo. Quítale todo y verás cómo te maldice. Entonces en ese momento mi padre, como tenía un tema especial con Job, y él había entendido que si era verdad que a Job él había puesto un cercado de que nadie lo toque, que nadie lo moleste, lo había cubrido, lo había cubierto, y le había dado riqueza porque se portaba bien, era un hombre muy correcto. Entonces le dijo al maligno: pues vale, te permito que le quites todo menos su vida, no toques su vida. Entonces el maligno, el ángel malo, el ángel caído, fue a la vida de Job y comenzaron a pasarle cosas malas a Job. Cosas como que de la noche a la mañana los hijos hacían fiesta todas las noches en diferentes casas, porque los hijos tenían sus propias casas. Y entonces pasó que un empleado vino a Job y le dijo: acaba de pasar un temblor tan fuerte que la casa de tu hijo
cayó. Después dice, vino otro empleado y le dijo, acaba de pasar un viento muy fuerte, un ventarrón, y la casa de tu hija cayó. Y vino otro, dijo, llegaron unos bandados malos y arrasaron con todo en la casa de tu otro hijo. Y bueno, le pasó de todo lo malo a los hijos de Jod, le pasó. Perdió tierras, le robaron tierras, el ganado murió, le mataron. Al final Jod se quedó sin nada. Lo único que le quedó a Jod fueron su esposa, que él se acercó a él y le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Porque encima a Jod le había caído como una especie de sarna, una enfermedad, una picazón en el cuerpo que no lo soportaba, se rascaba con piedras, con conchas, algo así, con piedras en la vida de Jod. Y él estaba pasando por habían fallecido sus hijos, había perdido sus tierras, había perdido su ganado, sus empleados se fueron, huyeron, le habían quitado todo su dinero, sus joyas, estaba prácticamente en la ruina y estaba con una enfermedad muy fuerte, que en su cuerpo estaba lacerándose, él se rascaba muy fuerte. Y entonces todo esto le aconteció a Jod en nada, en muy poco tiempo, todos esos males, porque eso lo provocó el maligno, porque le puso una prueba. Mi Padre Celestial permitió que esa prueba sea puesta a Jod para probar si realmente él lo amaba a nuestro Padre Celestial, a Dios, realmente lo amaba por lo que el Dios le había dado, porque mi Padre le dio mucho, o lo amaba porque realmente su amor era bueno, o sea, era fiel a mi Padre. Jod, al final de toda esta historia, Jod le dijo a su esposa, ¿por qué voy a maldecir a Dios? Si Dios dio, Dios quitó. Si Dios me dio mis hijos, pues Dios me los quitó. Si Dios me dio riqueza, pues Dios me las quitó. ¿Por qué voy a maldecir a mi Dios? Y dijo, bendito sea Dios. Y Jod no maldijo a Dios, sino que lo bendijo. Y dijo, si aquí a este mundo, dijo Jod, si a este mundo he venido sin nada, desnudo, vine de mi madre, pues desnudo miré para el otro lado. Dijo Jod, en palabras así como yo las estoy hablando. Entonces, esto, mi padre se dio cuenta de que realmente el amor que tenía Jod hacia él era un amor verdadero y fiel. Y que a pesar de todas las penurias que tuvo que pasar y perdió Jod, y realmente Jod, en la versión que mi padre me ha hecho entender de Jod, es que Jod, mi padre le permitió que le quiten los hijos, es porque sus hijos todos los días, ellos se habían acostumbrado a la vida buena, a la vida bohemia, a la vida de comer, de comida, de poco trabajar, porque el padre era rico. Entonces, todo era bueno en Jod, pero todo lo que estaba alrededor de Jod no era bueno. ¿Por qué no era bueno? Porque la esposa no creía en el Dios de Jod. Ella le dijo, maldice a tu Dios, le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. La esposa de Jod no creía en el Dios de Jod, pero sí comía del Dios de Jod, porque nuestro Padre Celestial, el Dios de Jod, le había dado riquezas a Jod, y ella vivía, ella se lucraba de esas riquezas, comía y se alimentaba de todo eso. Y los hijos hacían fiesta todas las noches en diferentes casas, y porque no les importaba realmente estar en una vida de santidad con nuestro Padre, con Dios, entonces nuestro Abba Padre. Entonces realmente mi padre permitió que fuese quitado todo eso, porque todo lo que estaba alrededor de Jod era oscuro, estaba corrompido, y realmente el santo, el que merecía tenerlo todo, y lo tuvo riquezas y todo eso lo tenía, era Jod. Entonces por eso mi padre le permitió al malo, al maligno, quitarle todas esas cosas. Pero la historia es una historia verdadera que está en la Biblia. Lo podéis mirar en Jod, la historia de Jod está aquí, la Biblia. Mi padre me ha dicho que os hable de esta historia en el día de hoy. Y lo que perdura aquí en esto es que realmente Jod fue bendecido. Nuestro Padre Celestial le multiplicó todo lo que le había quitado. Le dio una nueva esposa, le dio nuevos hijos, le dio nuevas riquezas, riqueza tras riqueza, y lo multiplicó, le dio 9 veces más de lo que él había perdido. Y Jod siguió amando y adorando a nuestro Padre Celestial, y siguió siendo un siervo fiel a Dios. Entonces en este día he de deciros a todos vosotros que aunque pasemos muchas aflicciones, que aunque perdamos muchas cosas en la vida, que aunque la vida nos dé golpe y hagamos todo lo posible para levantarnos, tenemos que tener en el pensamiento sí que siempre nuestro Padre Celestial es el que Él tiene la razón, y siempre tenemos que estar afirmados en los caminos de Dios, esperando que Dios escuche nuestra oración, escuche nuestro lamento o escuche nuestra aflicción y siempre nos bendiga, no nos echa aparte de Él. Y nosotros tenemos que bendecir a nuestro Padre, decir, Abba Padre, yo te bendigo, yo bendigo yo bendigo a mi Padre, a mi Dios, a mi Señor Jesús. Le doy las gracias por la sangre preciosa que fue derramada en el Calvario. Esa es la historia del día de hoy. Hasta pronto, queridos hermanos.